Hola, cuarentenos. Creo que se llama cuarentenos en vez de cuarentaneros, cuando uno está pasando por una cuarentena. Bueno, a ver cuándo finaliza esto, pero de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de miedo a la muerte y miedo a la muerte de seres queridos. ¿Qué sucede? Que antes de que pasemos con este tema, dos cosas importantes, antes de que se me olvide. Hay un tema fundamental que tiene que ver con el pensamiento positivo y es el siguiente. Eh, Cuando nos dan los datos y nos dan las cifras de las personas que están contagiadas, que algunos medios de comunicación dicen contagiados como si fuesen muertos y otros medios de comunicación dicen positivos, eh, tenemos que fijarnos, además de en los positivos, además de en los que están en la UCI y además de en los muertos, tenemos que fijarnos en los recuperados. ¿Por qué hablo de los recuperados? No solamente porque hayan pasado por un avatar muy fuerte y se hayan recuperado, sino porque aquellos que son los recuperados y los que están de alta son también nuestra barrera. Es decir, que una vez que ellos están en la sociedad, cuando el virus vuelva o cuando el virus está en la actualidad, con ellos se encuentra un muro de contención y por lo tanto no pasa o pasa de una manera más lenta. Es decir, que el contagio se va a enlentecer en el momento en el que haya más recuperados en la sociedad y en el momento en el que todo esto haga que el virus vaya lento, porque no tiene tanto que ver con la letalidad, sino que tiene que ver con el nivel tan rápido con el cual se contagia, que es exponencial. Por lo tanto, lo que os digo como pensamiento positivo es que cuando estáis mirando las noticias, penséis en los recuperados, no solamente como, ah, qué bien, que no se han muerto, sino también que penséis que ellos van a ser quien hagan un muro de contención y quien enlentezcan el contagio. Y luego además de que van a enlentecer el contagio, por ejemplo en Alemania ya se ha pensado en que estas personas van a tener un carnet y va a ser un carnet de inmunidad y ellos sí que van a poder ir a trabajar. Es decir, que si hay test rápidos en los cuales tú sabes si tienes los anticuerpos o no los tienes y estas personas que han pasado por el hospital y ya están de alta van a trabajar y ellos no contagian y por lo tanto es más fácil que puedan volver a su vida diaria y es más fácil que el país continúe adelante, porque en China lo que sucedió es que era un sector muy pequeño aunque allí son muchos en población, pero era un sector muy pequeño el cual estaba contagiado y el resto del país trabajaba para ellos. Es decir, que había una gran unión. Nada tiene que ver con lo que ha sucedido en España, que estábamos en un primer momento tres focos, Madrid, Cataluña y Álava, y claro, con las medidas que se tomaron se diseminó el virus y luego fue un mayor problema por esa primera medida. Pero bueno, vamos al tema que nos preocupa y es la muerte y la muerte de mis seres queridos. Bueno, tenemos que saber que nuestra muerte es irrepresentable en nuestra cabeza. No se puede pensar la vida sin mí, la vida de uno, incluso pensar en su entierro ya es un síntoma. No se puede pensar y no se debe pensar. Es decir, que uno puede tener miedo a la enfermedad y uno puede tener miedo a pasarlo mal y eso nos va a suceder. Pero la muerte habitualmente nos viene a través de los demás. Es decir, a mí ahora se me ha muerto el padre de un amigo y digo, joder, fíjate qué rabia, ¿no? Y cuánto yo le aprecio a esta persona y se ha muerto su padre, ¿no? Entonces me hace pensar, digo, ostras, y si me pasa a mí, qué horror, ¿no? Y pobrecito, pero me remueve a mí por dentro, porque eso me puede suceder, que suceda algo así. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestra cabeza? Que la muerte de uno es irrepresentable y que cuando me relaciono con los demás en situaciones angustiantes, pues uno se plantea cosas de su propia vida. ¿Qué es lo que sucede? Que es que nos puede pasar. Es que, ¿qué hago con el miedo? Bueno, es que el miedo es legítimo y el miedo tiene que estar ahí. Ahora, una cosa es que si el miedo no lo tengo y me hago el valiente, pues soy muy responsable. Pero si el miedo lo tengo y me enfrento a él y digo, bueno, no tengo miedo, pero voy a continuar. Soy médico. Bueno, soy médico y entonces tengo miedo a que me pueda contagiar, pero mi tarea es esta. Y entonces voy y trabajo, teniendo miedo. ¿Qué sucede? Que si lo expando y si tengo un gran miedo, finalmente mi sistema inmune baja y voy a ser contagiado, porque
no me ha venido bien, porque estaba más pendiente del miedo que del trabajo, que de la tarea, que de la praxis. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que si tengo un miedo que no es muy alto, pero que está bien puesto, eso me hace bien. Es decir, si tengo un niño pequeño y el niño tiene miedo al agua, no se me tira a la piscina del jardín y eso me ayuda. Por lo tanto, los miedos también son hitos en el desarrollo, son hitos en el desarrollo de los niños y cuando hay un miedo es que es necesario, es que era imprescindible. Incluso hay miedos que son evolutivos, pues el miedo a la oscuridad. El miedo a la muerte para los más pequeños es que mamá se va o que papá se va. Y entonces, cuando desaparecen, para ellos es como una especie de pequeña muerte, ¿no? Entonces, todavía no tienen muy bien puesto ese concepto en su cabeza. Ahora bien, para los adultos, y en este momento de coronavirus, el miedo a la muerte es que no sufra la gente a la cual yo quiero, ¿no? Dependiendo en qué edades estén, pues son personas de riesgo. Y si además tienen patología previa, pues son más de riesgo. Y entonces lo que me da miedo es eso. Ahora bien, tengo que saber que hay un gran porcentaje de personas que van a salir bien de esta situación. Es decir, que lo que estoy viendo continuamente en los canales, luego tengo que ir a mirar los datos y el 95% va a salir airoso y un 5% lo va a pasar mal, es verdad, pero bueno, si se continúa trabajando, es posible que muchos de ellos lo enfrenten y salgan adelante. ¿Puede tocar a seres queridos? Pues puede tocar, ¿por qué no? Pero ese miedo me tiene que servir para ser cauto. Y ser cauto es tomar las medidas, ¿no? Y cuando voy afuera y me relaciono, pues o utilizo guantes, o utilizo mascarilla, o hago la medida necesaria. Si soy un profesional esencial, y que puedo salir a trabajar. Que no soy un profesional esencial, pues tengo que quedarme en casa. Pero quedarme en casa es salvar vidas. Hemos salvado 16.000 vidas en lo que va de mes. Bueno, pues eso es gracias a vosotros y gracias a los que nos hemos quedado en casa, aunque nos apetecía mucho irnos a dar un paseo. ¿Y qué pasa? Que me voy a dar un paseo y no me va a ver nadie si vivo en el monte, pero aún así me estoy saltando la norma. Entonces, si es todos a una, es que tenemos que ser coherentes y tenemos que seguir en casa y haciendo lo que nos dicen. ¿Para qué? Para salvar vidas. Entonces, pues bueno, hablan de héroes, pero yo creo que héroes también es cada uno de nosotros, cada uno de vosotros que está en su casa y que está haciendo lo que corresponde. Y que el miedo es legítimo. Y que para tener menos miedo tengo que dejar de ver tanto las televisiones, tengo que dejar de ver tanto los casos, que son reales, pero son reales y tengo que mirarlos con criterio. ¿Qué quiere decir con criterio? Que son reales, pero de lo anecdótico o de la baja estadística hacen una categoría. Entonces, cuando hacen una categoría de lo que sería una, entre comillas, anécdota o un caso entre muchos más, lo que sucede es que esa anécdota que le han vuelto categoría me repercute y me hace daño. Quizás está bien conocerla, pero tengo que mirar los datos en toda su complejidad. Por eso lo que recomiendo es, a veces hay que ver la televisión dos veces. El parte cuando te dan los datos y un poco más, pero no hay que seguir investigando y no hay que seguir escuchando porque si no te siembran la duda. Y si me sobreinformo, finalmente no voy a poder sacarme el miedo de la cabeza. Entonces, bueno, ¿que quiero dejar de tener miedo? Tengo que, en primer momento, tolerarlo, saber que hay un miedo que me viene bien para poder ser cauto y luego tengo que ver también que hay un miedo que me paraliza. Entonces, miedo, sí, pero el miedo lo enfrento y también continúo en casa y voy a pensar que va a haber un futuro. Cuando puedo mirar al futuro y lo puedo mirar con cierta positividad, eso va a hacer que mi sistema inmune mejore y también voy a transmitir la información yo de otra manera. ¿Por qué? Porque habitualmente sí, un poco ponemos a los medios de comunicación como endemoniados, ¿no? O como que son amarillos, o como que de la anécdota hacen categoría. Pero también nosotros, cada uno de nosotros es un medio de comunicación. Y cuando estoy hablando con la otra persona, tengo que saber qué es lo que estoy expresando y cómo lo estoy haciendo para que entre todos pues generemos un clima de confianza y generemos un clima de vamos a remar todos en la misma dirección y vamos a salir de esta. Bueno, pues espero haberos hablado de este tema del miedo a la muerte de uno mismo y el miedo a la muerte de los demás y sobre todo
también hay una cosa que me decís ahora por privado, y es claro, ¿qué sucede cuando no te puedes despedir de la persona a la que quieres, de la persona a la cual amas? Bueno, pues es que eso a nivel simbólico es imprescindible, que yo me pueda hacer el ritual funerario correspondiente, ¿no? No recuerdo cuál era, si era Medea, aquella persona, o era Antígona, ¿no? Que no podía enterrar a su padre, ¿no? O no podía enterrar a su hermano, ¿no? Y a partir de ahí comienza todo el drama. Bueno, pues tenemos que pensar que eso es necesario. Pero si en mi cabeza pienso que se puede postergar, y se puede postergar porque ese malestar que yo voy a sentir en mí va a ser una mejora para la sociedad. Es decir, que realmente no estamos encerrados, realmente estamos haciendo una medida para que todo esto mejore y para que todo esto acabe cuanto antes. Si lo puedo pensar con esa responsabilidad, y si no me puedo despedir hoy como a mí me gustaría de mi ser querido, que los sanitarios están haciendo todo lo posible para que haya llamadas, para que haya encuentros virtuales, para que les pasen cartas, pero si aún así no puede ser, pues vamos a poder darle una vuelta e interpretarlo de tal forma que hagamos una despedida simbólica cuando todo esto acabe, que acabará. Bueno, muchas gracias por estar ahí, y que seguimos hablándonos en los próximos días. Adiós, cuidaros.